sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de María Visión, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y es para mí un verdadero gusto, un gran honor, poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe, aquello que nos hace católicos y estar orgullosos de serlo. Saludo a todos los que siguen esta transmisión en cualquier parte del continente americano, en otras partes también de nuestro bellísimo planeta gracias a la transmisión satelital o al internet, es decir, a cualquier persona que se una a esta luz católica de María Visión durante la próxima hora y media para conocer un poquito más acerca de nuestra fe, para conocer un poquito más acerca de las razones de nuestra esperanza. Si esta es la primera o una de las primeras ocasiones en la cual tú nos sintonizas y la palabra apologética, la cual da nombre, título a nuestro programa, te resulta un poco extraña, no te es familiar, no te asustes. La apologética es algo muy sencillo y te lo voy a compartir. Es una rama de la teología que se trata de estudiar y en su caso también, exponer y explicar las razones de la fe. Si lo queremos decir en palabras todavía más sencillas, diríamos que la apologética explica y en su caso también defiende la fe. Y bueno, en nuestro caso ya particular, la fe católica. Entonces, pues, ¿quién está llamado a hacer apologética o quién está llamado a ser apologista? Todo bautizado. Y de manera más fuerte ese llamado es para aquellos que también han recibido el sacramento de la confirmación. Es decir, la gran mayoría de nosotros. Todo bautizado, y más aún todo confirmado, tiene no solo el derecho, fíjate bien, no solo el derecho, sino también la obligación de cumplir con el mandato de Jesús para todos sus discípulos, ir por todo el mundo anunciando la buena nueva. Hacer discípulos para Cristo en todas las naciones y a todas las naciones. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Cada quien en nuestro propio ambiente, cada quien en nuestro propio lugar. Si eres ama de casa, si eres padre de familia, si eres hijo, profesionista, estudiante, no sé, sacerdote, religiosa, en vida consagrada, no lo sé. Pero en cualquier lugar que Dios te haya puesto, en cualquier estado de vida al que el Señor te haya llamado, estás llamado tú también a compartir las razones de tu esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y como nos exhortaba San Pedro, el primero de los papas, la roca firme sobre la cual Cristo fundó su iglesia, hay que estar siempre dispuestos, dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hay que estar siempre dispuestos a darle respuestas a todos los que nos pidan razones de nuestra esperanza. Este espacio lo dedicamos precisamente a eso. Sin ser unos expertos en teología, sin ser unos expertos en Sagrada Escritura, sin ser unos expertos en historia, pero sí siendo fieles católicos que nos preocupamos poco a poco de ir conociendo más nuestra religión, así nosotros también podemos ser apologistas. No pensemos que esto es una profesión a la que se dedican unos pocos, no. Estamos llamados todos a conocer nuestra fe y después a explicarla y cuando sea necesario también a defenderla. Pues bien, en este espacio tenemos un correo electrónico al cual tú te puedes comunicar, nos puedes escribir tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias para temas futuros y está apareciendo ahí en tu pantalla, aquí en tu pantalla, apologética@mariavision.com. También durante los cortes, en los espacios que tenemos de María Visión durante este programa, aparecen los teléfonos de aquí del canal, a los cuales tú te puedes comunicar para el mismo fin, hacernos llegar comentarios, dudas, preguntas, sugerencias. Y sin más preámbulo ya, les voy a anunciar el tema de esta ocasión, el tema sobre el cual vamos a estar reflexionando y meditando los próximos minutos.
y también aparecerá en tu pantalla en unos instantes. Hoy vamos a tener un tema mariano. Hablaremos de nuestra Madre Santísima, de nuestra queridísima María, la Madre de Dios y también Madre nuestra. María, que también es reina. Y el tema de hoy es muy particular. Si ustedes han seguido las transmisiones del programa de apologética, se habrán dado cuenta que en muchas ocasiones hacemos reflexiones con el objetivo de que los católicos sepamos explicar nuestra fe a los hermanos cristianos no católicos, y también reflexiones dirigidas para aquellos hermanos que son cristianos pero que no son católicos. Entonces yo estoy seguro que el tema de esta ocasión va a ser interesante para las dos partes, porque hemos denominado el día de hoy nuestro tema Santa María Reina. Pero no se queda ahí. Santa María Reina, y después vienen unos puntos suspensivos y unos signos de admiración. Santa María Reina de Martín Lutero. Y ya lo están viendo en pantalla. Yo sé que el título de reina para María de por sí ya es controversial para muchos de nuestros hermanos que son cristianos pero que no son católicos. ¿Cómo se atreven a llamar a María reina? Y es algo de lo cual también en este espacio ya hemos tratado. Pues el día de hoy vamos a ver cómo para Martín Lutero la devoción mariana jugaba un rol también en su sistema de creencias. Martín Lutero, recordemos todos y demos un breve preámbulo, fue un monje agustino, sacerdote católico, que vivió a finales del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI. Y que en la primera mitad del siglo XVI desarrolló una serie de doctrinas que con el paso del tiempo vendrían a ser conocidas, o que vinieron a dar inicio a lo que con el paso del tiempo se conoció como la Reforma Protestante. Martín Lutero inició un movimiento que a la larga, con muchísimos seguidores, millones de ellos, separaría de la Iglesia Católica a muchísimos fieles cristianos, que hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias. Y con la palabra consecuencias no quiero dar un tono despectivo. Me refiero que hasta el día de hoy existen divisiones entre todos los que profesamos a Cristo como Señor en materia de creencias que de alguna u otra manera tuvieron su origen en ese siglo XVI. Lo que es desconocido para muchísimos de nuestros amigos cristianos no católicos, y para la gran mayoría de los católicos también, es que Martín Lutero, ese hombre, ese sacerdote católico que en el siglo XVI llevó a cabo este movimiento, tenía una profunda devoción mariana, y que en las primeras décadas, inclusive siglos de lo que hoy se conoce como luteranismo, la devoción mariana se mantuvo. Lo que muchos no saben es que incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, en ciertas regiones de Europa, las llamadas iglesias luteranas mantienen prácticas de devoción mariana, de devoción a María, algo que resulta impensable, imposible para prácticamente cualquier cristiano no católico en Latinoamérica, por ejemplo. En nuestra Latinoamérica, en la cual se nos dicen existen miles de denominaciones distintas de seguidores de Cristo que no son católicos, en la cual la presencia de María es prácticamente nula, en las cuales de manera sistemática se evita hablar de ella, si acaso se le menciona ocasionalmente como la Madre de Jesús. Sería muy bueno para todos estos hermanos que fuesen a los orígenes y a los escritos, porque lo que vamos a tratar hoy no son cosas que hayamos inventado, no son suposiciones, no son hipótesis. Está todo en los escritos que se conservan de Martín Lutero. Sería muy bueno para estas congregaciones, estas denominaciones, tener conocimiento de que su fundador, su iniciador, tenía creencias acerca de María
que a los ojos de cualquiera que quiera ver son eminentemente creencias católicas. Católicas. Vamos a ver en el transcurso de este programa cómo Martín Lutero y otros de los más prominentes iniciadores de esta reforma, como Calvino y Zwinglio, creían, entre otras cosas, en la perpetua virginidad de María. Como Martín Lutero creía, por ejemplo, en la Inmaculada Concepción de María. Cómo creía en la maternidad divina de María. Vamos a leer aquí, frente a las cámaras, fragmentos de escritos de Martín Lutero, donde no queda lugar a dudas de estas creencias que él profesaba. Escritos realizados en años posteriores a su ruptura, podríamos decirle así, con la Iglesia Católica. Vamos a descubrir que en los primeros años del movimiento de la llamada Reforma del siglo XVI, María ocupaba un lugar eminente en el cristianismo, como lo había ocupado siempre y como lo sigue ocupando hasta hoy. Desgraciadamente hoy solamente se le reconoce este lugar en la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas, en las iglesias orientales. Pero ¿qué pensaría Martín Lutero si viese el protestantismo actual o el evangelismo actual? ¿Se sentiría identificado con ese sentimiento o esa práctica que ha dejado totalmente en el olvido a María y que inclusive ha llegado a ser anti-mariana en su predicación? Bueno, lo descubriremos a lo largo de este programa. Vamos a hacer un corte. Yo los invito a que se queden con nosotros, porque esta noche estamos hablando de Santa María, Reina de Martín Lutero. Regresamos. Bellísima la imagen de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Aquí a sus pies, María Visión transmite para todos ustedes esta señal de luz católica para que podamos en este espacio conocer un poco más de las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe. En esta ocasión estamos tratando el tema de Santa María Reina, pero Reina de Martín Lutero. Y ya hicimos toda una introducción en el bloque anterior, y ahora quisiera empezar a compartir con todos ustedes algunos fragmentos de estos escritos que les mencioné, en los cuales podemos escuchar de viva voz, por decirlo así, o leer del puño y letra, del mismo sacerdote Agustino Alemán, sus convicciones acerca de María y las creencias que de ella tenía, creencias católicas. Fíjense bien, para los que sean cristianos no católicos que sintonizan esta señal, voy a hacer un poco de introducción a las creencias que nosotros, los católicos, tenemos acerca de María. Nosotros tenemos 4 dogmas fundamentales que nos explican cuál es la relación que María ocupa con respecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y cuál es el lugar que María ocupa en el sistema de creencias católico. Estos 4 dogmas son su perpetua virginidad, es decir, que María, aparte de Jesucristo, no tuvo más hijos. Pero no solamente se queda ahí, sino que María fue virgen antes de Jesucristo, virgen durante el parto de Jesucristo y virgen aún después del parto. Otro dogma que tenemos acerca de María es su maternidad divina, es decir, que a María se le puede aplicar, sin temor a equivocarse, el título de Madre de Dios. También creemos acerca de ella que su concepción como ser humano fue de manera inmaculada. Inmaculada concepción, que desde el primer instante de su existencia fue preservada por Dios de toda mancha de pecado, en particular del pecado original. Y por último, el dogma de la Asunción de María
en cuerpo y alma al término de su vida terrena al cielo. También cabe aclarar lo que para nosotros es un dogma. Para los católicos un dogma no es una cosa imposible de entender, la cual tengamos que creer simplemente porque sí nos la han enseñado y para la cual no tengamos razones. No, lejos de eso. Para nosotros un dogma es, y voy a citar las palabras del cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI, un gran teólogo, un gran biblista, que nos decía, un dogma es la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. Un dogma es la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, nuestra garantía de la verdad. Bien, esos son entonces los 4 dogmas que los católicos tenemos acerca de María. Y analicemos el primero que mencioné, su perpetua virginidad. Y voy a empezar a leer fragmentos de Martín Lutero. El primero, se puede encontrar en una obra que se llama Obras de Lutero. Está en alemán, traducido a muchísimos idiomas. En particular, en el capítulo concerniente a los sermones acerca de Juan. Dice, Cristo, nuestro Salvador, fue el fruto real y natural del vientre virginal de María. Esto sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después. Cualquiera que escucha esto se da cuenta que esto es una creencia que los católicos tenían desde el inicio del cristianismo, tenían en el tiempo de Lutero y seguimos teniendo hasta el día de hoy. Para aquellos de ustedes que se preguntan, esta obra, estos sermones, este fragmento en particular que acabo de leer, fue escrito en el año de 1539. 1539. Lutero publicó sus famosas 95 tesis en 1517, que es lo que históricamente se dice abre el camino a lo que vendría a conocerse como la Reforma, que lo separó de la Iglesia Católica. En 1517 las tesis, un par de años después viene la controversia con el Papa, la excomunión de Lutero. 1539, 22 años después de estas 95 tesis famosas, y él escribe esto. Hay más acerca de la perpetua virginidad de María en los escritos de Lutero. Dice, Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos, aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Es de la misma obra, de las mismas páginas, mismo año, 1539. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Cristo fue el único hijo de María y la Virgen no tuvo otros hijos aparte de él. Y aquí dice que él se inclina a coincidir con aquellos que comparten la opinión de que hermano realmente significa primo o pariente, ya que aquí el escritor sagrado dice, y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Fíjense bien, aquí les voy a contar una anécdota. En una ocasión estaba yo de vacaciones, recuerdo, en Playa del Carmen, aquí en México, una playa muy bonita en el Caribe mexicano. Pero dentro de mis vacaciones estaba con un grupo de amigos y una de mis amigas no es católica, es todavía cristiana evangélica, y encontró un grupo para reunirse en domingo a meditar la palabra de Dios como usualmente hacen nuestros hermanos que son cristianos no católicos, reunirse también en domingo a celebrar la palabra del Señor. Y me dijo que si la acompañaba, yo tenía interés, dije que sí, la acompañé. Y bueno, al llegar me prestaron una Biblia, porque yo no llevaba la mía, una Biblia no católica, y recuerdo que había un apartado que llamó muchísimo mi atención, uno de esos anexos a los cuales se le dedicaban varias hojas, en los cuales citaba algunos versículos de los evangelios y que los utilizaba como base para afirmar que María había tenido bastantes hijos más aparte de Jesús, que Jesús no había sido el único hijo de María, que por lo tanto
la creencia católica de la perpetua virginidad de María se desmoronaba, porque obviamente si tuvo más hijos y el único hijo de María que fue concebido por obra del Espíritu Santo fue Jesús, pues los demás hijos de María tendrían que haber sido concebidos de la manera natural, por lo tanto María no podía ser siempre virgen. Lo que me llamó más la atención no fue que afirmaran esto, esta afirmación yo ya la conocía. Ya sabía que muchos grupos que son cristianos, no católicos, mantienen esto. Lo que a mí me llamó la atención fue con la facilidad que afirmaba, con la facilidad que este anexo afirmaba que María había tenido más hijos con base en unos pasajes de la Biblia que si uno los lee honestamente, nunca se habla de hijos de María. Y aquí también hemos hecho otro programa, no sé si tú lo habrás visto, si no puedo recomendarte que lo veas, que llevaba por título Los hermanos de Jesús, y luego habría interrogación, ¿son hijos de María? La Escritura, si vamos a tomarla al pie de la letra, nunca dice que esos hermanos de Jesús de los cuales se habla sean hijos de María. Con base en la sola Biblia, como dicen los cristianos no católicos, nadie puede afirmar que María haya tenido otros hijos. Y a mí lo que me sorprendió fue eso, una afirmación categórica que venía en esta Biblia que me prestaron estos hermanos evangélicos, donde decía que María había tenido otros hijos. Pues vean aquí, Martín Lutero, el más grande promotor de la doctrina de la sola Escritura, de la doctrina de la sola Biblia, dice que en la Escritura y que los judíos en general tienden a llamar a los hermanos, tienden a llamar a los primos con la palabra de hermano, perdón. Y él lo afirma categórico. Fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Vamos a leer un fragmento más acerca de esto. Dice, una nueva mentira acerca de mí está circulando. De acuerdo a ella, se supone que yo he predicado y escrito que María, la Madre de Dios, no fue virgen antes o después del nacimiento de Cristo. Esto lo escribió Martín Lutero en el año de 1523. El año 1523, en particular la década de 1520-1530, es unos años en los cuales Martín Lutero se ve envuelto en una polémica impresionante. Son los años justo cuando él está en estos debates constantes con el Papa, con el emperador, donde empieza a adquirir fuerza su movimiento, donde empieza a tener muchos seguidores, donde obviamente unos lo atacan, otros lo alaban. Y entonces él escribe defendiéndose. Dice, una nueva mentira acerca de mí está circulando. Es decir, que alguien estaba escribiendo, haciendo libelos o panfletos para atacar a Martín Lutero y estaba poniendo palabras en su boca, por así decirlo. Dice, de acuerdo a esta mentira, se supone que yo, Martín Lutero, he predicado y escrito que María, la Madre de Dios, no fue virgen antes o después del nacimiento de Cristo. Martín Lutero llama esto una mentira. ¿Por qué? Porque él no pudo haber escrito algo en lo que no creía. Si algo sabemos de sus escritos es que este hombre no se guardaba nada. Si creía algo, lo expresaba sin ninguna consideración. Muchas veces con un lenguaje, no que raya, sino que es vulgar, que es obsceno, es iracundo. No se callaba lo que creía. Pero aquí defiende con bastante autoridad y con bastante energía que él nunca se atrevió a decir que María no fuese virgen antes o después del nacimiento de Cristo. Bien, los invito a que continúen con nosotros, tenemos que hacer otra pausa. El día de hoy estamos analizando por qué Santa María es reina también de Martín Lutero. Regresamos. Santa María, reina de Martín Lutero también, es nuestro tema el día de hoy. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, aquí por la señal de María Visión. En el segmento anterior yo estaba compartiendo con ustedes fragmentos de escritos de Martín Lutero, ese monje agustino, sacerdote católico alemán, que en el siglo XVI inició un movimiento que vendría a ser conocido como la Reforma Protestante y que separó a millones de fieles cristianos de la Iglesia Católica.
Estamos analizando cómo en sus escritos es claro, o por sus escritos podemos ver claramente, así está mejor dicho, que este hombre tenía creencias marianas aún después de su separación de la Iglesia Católica. Que este hombre mantuvo estas creencias y esta devoción a María en la nueva, ¿cómo le podemos llamar? En la nueva iglesia que inició. Estamos leyendo fragmentos que nos hablan de esto. Quiero compartir uno más con ustedes. Este también es del año 1523 y es de un escrito que llevaba por nombre El que Jesucristo nació judío. Dice así: la Escritura no dice o indica que ella haya perdido su virginidad. Está hablando de María. La Escritura no dice o indica que ella haya perdido su virginidad. Luego, cuando Mateo dice que José no conocía carnalmente a María hasta que ella dio luz a su hijo, está refiriéndose a Mateo capítulo 1, versículo 25. Sí, por si tú quieres checar en tu Biblia. Mateo 1, 25. Cuando Mateo dice que José no conocía carnalmente a María hasta que ella dio luz a su hijo, no dice seguidamente que la haya conocido luego. Al contrario, significa que nunca la conoció. Esta charlatanería, ve la palabra que utiliza, esta charlatanería es injustificada. Él, y está refiriéndose aquí a quien dice esta charlatanería, nunca tomó en cuenta ni prestó atención, ya sea a la escritura o al idioma común. Martín Lutero, vamos a ver, si nuestros hermanos cristianos no católicos, protestantes, evangélicos, no sé, reconocen en la figura de Lutero al personaje que inicia este movimiento de la sola escritura, de que solamente lo que está escrito en la Biblia es lo que debe ser tenido en cuenta como única regla de fe y de moral, si le dan alguna autoridad a este personaje, deben creer que este personaje tenía credenciales suficientes para interpretar la Biblia, para interpretar la Escritura. Vamos, Martín Lutero no desconocía para nada la Biblia. Un mito terrible que se difunde en los cuales dicen que la Iglesia tenía prohibida la Biblia y que Lutero es el que se la da a todo el pueblo que no la tenía, pues no tiene sentido, porque si el pueblo no tenía acceso a la Escritura, ¿cómo es que Lutero estaba tan bien formado en ella? ¿Cómo es que él estaba tan bien formado en las Escrituras? Tenía un grado inclusive de doctorado. Enseñaba en una universidad. Era un hombre que conocía bien las Escrituras, y ve la exégesis que este iniciador de la llamada Reforma Protestante hace de este pasaje de Mateo 1, que se utiliza muchísimo para atacar el hecho que María, nosotros decimos, no tuvo más hijos. Un pasaje que es de los más utilizados. Y ve la exégesis, la interpretación que Martín Lutero, el iniciador de los protestantes, dice: al contrario, significa que nunca la conoció. El que diga lo contrario nunca tomó en cuenta ni prestó atención, ya sea a la escritura o al idioma común. Hay un editor luterano de nombre Jaroslav Pelikan que agrega acerca de Lutero: Lutero ni siquiera consideró la posibilidad de que María pudiera tener otros hijos, además de Jesús. Esto es consistente con la aceptación durante toda su vida de la idea de la virginidad perpetua de María. Ahora, este es un hecho acerca de Lutero que es reconocido por muchísimos historiadores y teólogos protestantes. ¿Por qué? Porque no es un secreto, está en los escritos. La pregunta aquí es, ¿cómo es que si Lutero tenía estas creencias, los que hoy son sus herederos espirituales no las tengan? La pregunta todavía de manera más concreta es, Martín Lutero era un ferviente defensor de la doctrina de la sola escritura, es decir, que para él solo valía lo que estaba escrito, que ya hemos hablado también de esta doctrina en otros programas, una doctrina que también no se sostiene por sí misma, pero en fin, él con base en la sola Biblia afirmaba categóricamente que María no tuvo otros hijos, no tuvo otros hijos. Esta es una realidad que está de acuerdo con la Escritura. Con la
constante tradición de la Iglesia que durante 20 siglos ha afirmado la perpetua virginidad de María, que está de acuerdo también esta doctrina con el testimonio del idioma, por ejemplo. Es decir, que por cualquier ángulo que uno quiera enfocar esta situación, si uno va a ser honesto en su interpretación de la Escritura, tiene que darse cuenta que con base en la sola Biblia, nadie puede afirmar que María tuvo más hijos aparte de Jesús. Es un prejuicio anticatólico que a ti, hermano, que eres cristiano, pero que te sacaron de la iglesia, te vendieron unos pastores con la finalidad de reforzar tu identidad anticatólica. Hay que aceptarlo, así es. Y que te vendieron esa idea a un precio muy barato. Porque yo te aseguro que Martín Lutero era mucho mejor conocedor de las Escrituras que el pastor que a ti te convenció. Cualquiera que honestamente estudie las Escrituras tendrá que estar de acuerdo con la idea de Lutero acerca de la virginidad de María. Es un hecho innegable. Vamos a ver todavía más lo que dijeron algunos otros personajes muy importantes en este siglo XVI, en el inicio de este movimiento de la llamada Reforma. Por ejemplo, Calvino. Y Calvino va a hablar de un personaje de los primeros siglos del cristianismo que se llamó Elvidio. Y dice: Elvidio mostró excesiva ignorancia al concluir que María debe haber tenido muchos hijos, porque el término hermanos de Cristo es mencionado varias veces. La deducción que él, está hablando del Elvidio, hizo de que María no permaneció virgen más que hasta su primer parto, y que después tuvo otros hijos de su esposo, ninguna justa y sólidamente fundada inferencia puede ser lograda a partir de estas palabras, como que tomara lugar después del nacimiento de Cristo. Cristo es llamado el primogénito, pero no por el solo propósito de informarnos que nació de una virgen. Perdón, dice, pero por el solo propósito de informarnos que nació de una virgen. Lo que ocurrió después no nos es informado por los historiadores. Nadie podrá sostener este argumento obstinadamente, excepto por un extremo apego a las disputas. Calvino está citando Elvidio, que fue un personaje en el siglos IV y V de la era cristiana, que llegó a decir también que María sí había tenido otros hijos. Pero su posición nunca ganó adeptos, porque, bueno, entre otros, un gran biblista como San Jerónimo, aquel que tradujo las escrituras del hebreo y el griego, sus idiomas originales, al latín, el idioma de la gente, bajo encargo del Papa. San Jerónimo, el experto en escrituras, rebatió a Elvidio con suma facilidad. Y lo hizo de una manera que a nadie ni siquiera le quedaron ánimos de tratar de seguir este Elvidio, porque se dieron cuenta que lo que él proponía era insostenible desde la escritura y desde la tradición de la iglesia. Bueno, Calvino aquí opina igual que San Jerónimo y dice que Elvidio mostró excesiva ignorancia al concluir que María debió haber tenido muchos hijos. Inclusive Calvino nos dice que el término primogénito que se le aduce a Cristo y que hoy en día es utilizado por muchos cristianos no católicos para decir, ven, primogénito significa el primero de muchos. Aquí Calvino dice, no, primogénito es para indicar, o es por el solo propósito de informarnos que él fue y que nació de una virgen, que no había venido ninguno antes. Dice, pero lo que ocurrió después no nos has informado. No nos has informado de manera explícita, pero de manera implícita ya el mismo Lutero decía que todo lo contrario, que nunca conoció varón. Calvino decía esto: nadie podrá sostener este argumento obstinadamente, excepto por un extremo apego a las disputas. Aquí está la clave, ¿eh? Calvino, que también se separó de la Iglesia Católica y que dio origen también a muchas iglesias, dice
el que sostenga este argumento lo hace por un extremo apego a las disputas. Y eso es lo que sucede hoy en mucho del mundo cristiano no católico. Un ánimo por argumentar con el solo propósito de confundir y convencer a aquellos que no conocen ni lo más mínimo de su fe. Seamos honestos. Calvino, al igual que Lutero, creía en la virginidad de María perpetua posterior al nacimiento de Cristo. Es decir, que María no había tenido otros hijos. Otro que compartía esta opinión, vamos a verlo brevemente, es Wesley, el fundador del movimiento metodista. Dice él en una carta, está titulada así, Carta a un católico romano, escrita, no tengo el año de escritura, bueno, pero John Wesley. La bienaventurada Virgen María, quien después de darlo a luz, continuó virgen pura y sin mancha. Este fragmento, John Wesley también. Zwinglio opinaba lo mismo, y Zwinglio no estuvo en acuerdo con Lutero en un punto muy fundamental, la Eucaristía, pero en este punto de la perpetua virginidad de María, Zwinglio también, de acuerdo con Lutero y con Calvino, dice, nunca he pensado, ni mucho menos enseñado o declarado públicamente, nada concerniente al sujeto de la siempre Virgen María, Madre de nuestra salvación, que pudiera ser irrespetuoso, impío, inmerecido o malo. Creo con todo mi corazón, acorde a la palabra del Santo Evangelio, que esta Virgen pura que trajo para nosotros al Hijo de Dios, permaneció en el parto y después de este, Virgen pura y sin mancilla por la eternidad. Caray, Zwinglio diciendo esto. Bueno, vamos a hacer un corte. Yo los invito a que se mantengan con nosotros. Estamos hoy en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, hablando de Santa María Reina, también reina de Martín Lutero. Regresamos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a los que se están comunicando con nosotros. De Zapopan, aquí en México, a Cela Andrade Peña. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Dice que tiene 68 años y que no se pierde el programa. Pues yo le mando un gran abrazo, un gran saludo. Y pues gracias por perseverar junto a María Visión. Recuerden que nosotros nos sostenemos gracias a sus aportaciones voluntarias, pero sobre todo a sus oraciones. A todos aquellos de ustedes que ofrecen sus sacrificios cotidianos para que la evangelización pedida por nuestro Señor Jesucristo y que es una obligación de todos, siga llevándose a cabo. Y María Visión contribuye con un granito de arena a esa evangelización y ustedes pueden ser parte también a través de sus donativos y a través de sus oraciones y sus sacrificios unidos para que esta obra dé fruto. Muchísimas gracias. Desde Querétaro, bellísimo Querétaro aquí en México, Angelina Luque, muchísimas gracias, señora Angelina, le mando un gran abrazo y bueno, también muchísimas gracias por sus amables palabras. De Guatemala, Francis Zamora, la familia Zamora, que siempre está pendiente ahí en Guatemala, un abrazo. Saludo a todos los amigos y hermanos centroamericanos, la verdad, nos dividen fronteras políticas, pero somos todos hermanos en la fe, en el amor a Jesucristo, en el amor a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, estamos todos unidos. Muchísimas gracias también, dice, está de acuerdo con lo que decimos acerca de nuestra Madre María. Pues sí, un saludo allá hasta Villanueva, Guatemala. Vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. Estamos hablando de que María es reina no solo de los católicos, sino también de algunos prominentes cristianos que en la historia no son identificados como católicos necesariamente. En particular estamos hablando de las creencias marianas en Martín Lutero. Creencias que nosotros podemos conocer a partir de sus escritos, que son abundantes. Y ya hablamos acerca de cómo él, junto con otros de los más prominentes iniciadores de la Reforma del siglo XVI, creían y defendían, y de qué manera defendían, la perpetua virginidad de María. Es decir, que María permaneció virgen antes, durante y después del parto de Jesucristo, que nunca conoció varón, que mucho menos
llegó a tener otros hijos. Creencia que desafortunadamente no comparten hoy en día la inmensa mayoría de cristianos no católicos. Si Lutero, Calvino y Zwinglio creían en la perpetua virginidad de María, ¿cómo se pueden llamar verdaderos herederos de la doctrina y de las enseñanzas de estos hombres los que al día de hoy afirman que María tuvo más hijos? ¿De dónde salió esa creencia? Pero no es la única. Vean lo siguiente que les voy a leer. Dios dice: el hijo de María es mi único hijo. Por lo tanto, María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Esto que acabo de leer, perfectamente lo podría afirmar cualquier católico. Sin embargo, lo afirmó Martín Lutero en el año 1539 también, en un escrito llamado Acerca de los concilios y la Iglesia. 1539, cuando él ya no tenía relación alguna con la Iglesia católica, cuando el movimiento que había iniciado ya estaba cobrando forma, ya tenía bastantes seguidores, digamos, ya estaba establecido el luteranismo, el protestantismo. 1539. Y continúa en este escrito: Dios no deriva su divinidad de María. Por lo tanto, dice, por lo tanto, no corresponde, y dice, es incorrecto decir, dice, no está incorrecto decir, perdón, es que estoy traduciendo simultáneamente, que Dios nació de María. Dice, que Dios es el hijo de María y que María es la madre de Dios. Dice, no es incorrecto decir esto. Ella es la verdadera madre de Dios y la portadora de Dios. María amamantó a Dios. María arrulló a Dios para que se durmiera. Le preparó la comida y la sopa a Dios. Pues Dios y hombre son una persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús, no dos Cristos. Así como tu hijo no es dos hijos, a pesar de que tenga dos naturalezas, cuerpo y alma. El cuerpo lo ha tenido de ti y el alma solamente de Dios. La verdad es que a mí me gusta muchísimo esta explicación que Lutero hace acerca de por qué es justo llamarle a María Madre de Dios. ¿Por qué? Porque en esto no hay nada contrario ni a la Escritura, ni a la lógica, ni al sentido común, ni a la teología. Esto es puro sentido común. Esta es pura enseñanza católica. Y Lutero la tiene muy clara. Fíjense bien. Uno de los argumentos que se utilizan hoy en día para no llamarle a María Madre de Dios en las comunidades cristianas no católicas, es decir, ¿quién fue primero, Dios o María? Obviamente Dios. Entonces, ¿cómo se puede decir que María es la Madre de Dios? Esto en el fondo, tiene trazos de una herejía que se conoce como nestorianismo, que por allá del siglo IV y V de nuestra era, afirmaba, entre otras cosas, que a María se le podía llamar Madre de Cristo, mas no Madre de Dios. Lo que había de fondo en esta herejía era la consecuencia lógica de que si María, como decía Nestorio, había dado a luz a la naturaleza humana de Cristo, mas no a su naturaleza divina, lo que seguía era una división de personas también. Una persona humana y una persona divina. Sin embargo, la Iglesia ha enseñado desde el principio y continúa enseñando hoy en día que en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina, pero una sola persona. La persona divina. ¿Y qué vemos aquí?
que en el caso de la maternidad divina de María, es decir, llamarle a María Madre de Dios, como en los otros 3 dogmas marianos, lo que hay de fondo es una defensa frontal y radical de la Iglesia hacia la persona de Jesucristo. En el año 431 de nuestra era, en Éfeso, en la actual Turquía, se reunieron los obispos católicos, no había más que católicos, para dilucidar este hecho de si a María se le podía llamar o no Madre de Dios. Y definieron solemnemente que sí, pero no porque les cayera muy bien María, que sí les caía bien, no porque la amaran mucho, que sí la amaban, sino para defender la verdadera identidad de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque si coincidían con Nestorio y decían que a María se le puede llamar únicamente Madre de Cristo, iban a conceder que había 2 personas, una divina y una humana, en nuestro Señor. Y entonces, ¿cómo saber cuál de esas personas murió por nosotros en la cruz? La humana o la divina. Se podría haber perdido toda la esencia del cristianismo. Detrás de cada dogma mariano hay una defensa a la verdadera naturaleza de Jesucristo. Hay una defensa y una salvaguarda de la fe verdadera que el día de hoy, tanto católicos como protestantes, tenemos. Los cristianos no católicos al día de hoy, los que sean verdaderos cristianos, sostienen que en Jesucristo hay una sola persona divina, 2 naturalezas, humana y divina. Los que sean verdaderos cristianos al día de hoy, católicos o no, mantienen que Jesucristo es Dios. Los que no mantienen, los que niegan la divinidad plena de Jesucristo, así como aquellos que niegan su plena humanidad, no son cristianos, a pesar de lo que ellos digan. Cualquiera puede aplicarse a sí mismo el título de cristiano, pero yo, por ponerme un título de doctor en medicina, no significa que lo sea. Hay personas que se dicen cristianos sin serlo, pero hay que reconocer que aquellos que sí son cristianos verdaderos, aunque no sean católicos, que mantienen y que tienen la fe verdadera acerca de la naturaleza de Jesucristo, es porque hubo una iglesia 10 siglos prácticamente antes de Martín Lutero que defendió esa naturaleza de Cristo y que lo hizo acertando y confirmando a todos que a María se le podía llamar Madre de Dios sin temor a equivocarse. Esos obispos que definieron esto creían también en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, creían en la comunión de los santos, creían en la primacía del obispo de Roma sobre toda la iglesia. Pero esos son otros temas que ya hemos tratado aquí también. Martín Lutero, 1539. Dios dice, el Hijo de María es mi único hijo, por lo tanto, María es la Madre de Dios. Todas las alabanzas se compendian en una palabra, cuando es llamada Madre de Dios. Nadie puede decir de ella cosa más grande, aunque tenga más lenguas que hojas y hierbas hay en el bosque, estrellas en el cielo y arenas en el mar. Todo lo atribuye ella a la gracia de Dios y no a sus méritos, aun siendo libre de pecado. Lutero le llamaba a María la Madre de Dios y lo decía con un gran énfasis. Pero no queda ahí. Ya hemos visto que él coincidía en la perpetua virginidad, en que se le puede llamar Madre de Dios, pero también concedía su inmaculada concepción. Un escrito del año 1527 titulado, es un sermón, sobre el día de la concepción de la Madre de Dios. ¡Ve qué bello título! Sobre el día de la concepción de la Madre de Dios. 1527, 10 años después de publicar las 95 tesis famosas. Dice Martín Lutero, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original,
De modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios. De modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Otro escrito del año 1522. Ella es llena de gracia, proclamada ser enteramente sin pecado, algo excesivamente grande, para que la gracia de Dios la llenara con todo bien e hiciera que ella estuviera libre de todo mal. Lutero también creía en la Inmaculada Concepción de María, que María estuvo libre del pecado original y libre de todo pecado. ¿Dónde están los cristianos no católicos que siguen tan fervientemente a Lutero en la doctrina de la sola escritura y de la sola fe, supuestamente, pero no siguen a Lutero en estas creencias? Y aquí damos con una de las claves para entender la reforma protestante del siglo XVI. A Lutero lo sigo porque Lutero me permite negar toda autoridad de la Iglesia, pero Lutero también me permite negar la autoridad del mismo Lutero. Como Lutero abre una puerta a la libre interpretación de la Biblia, sin necesidad de que el mismo Espíritu que inspiró a un grupo de creyentes para determinar cuáles libros iban a ser considerados como los libros sagrados, que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, que el mismo Espíritu que inspiró a esos hombres para determinar ese canon del Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu es necesario para interpretar esos libros. Lutero abrió esa puerta y entonces inmediatamente atrajo seguidores que se dieron cuenta que en su enseñanza existía la posibilidad no solo de negar la autoridad de la Iglesia, sino de negar la autoridad del mismo Lutero. Y ahí está la semilla que explica la división incesante dentro del mundo protestante. Tenemos que hacer otro corte. Cuando regresemos, vamos a ver unos cuantos fragmentos más de los escritos de Martín Lutero acerca de sus creencias marianas. Regresamos. Estamos de regreso, qué bueno que se quedaron con nosotros en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy hablando del tema de Santa María, Reina de Martín Lutero. Y estamos analizando algunos fragmentos de los escritos de Martín Lutero que muestran su devoción mariana y sus creencias acerca de la Virgen María. Y ya hemos visto cómo él creía que María no tuvo más hijos aparte de Jesús, que fue virgen antes, durante y después del parto de Cristo. También creía que a María se le podía llamar de manera adecuada y sin temor a equivocarse y sin temor a ofender las Escrituras, Madre de Dios. E inclusive explica de manera muy elocuente cómo es que se le puede llamar Madre de Dios, disolviendo aquella controversia de cómo es que María puede ser la Madre de Dios. ¿Acaso ella lo generó? Sencillamente le explica. Como también creía que María desde el instante de su concepción fue llena de la gracia de Dios, la cual la preservó de todo pecado. Ahora, acerca de la Asunción, que es este otro dogma mariano, Lutero nunca lo negó de manera explícita, tampoco implícita. Sin embargo, tampoco era algo de lo cual haya dejado muchos escritos. Sí hay algunos que hablan de ello, pero basta decir que no lo negó. Inclusive en un sermón que predicó en el Día de la Asunción en 1522, también llegó a afirmar que María estaba en el cielo. Simplemente él hace una acotación, no sabemos cómo. Pues el Espíritu Santo, dice, no nos ha dejado un testimonio más claro del cómo, dice, pero bástenos saber que está en el cielo con Cristo.
hay un punto más. Los católicos decimos que María es reina. ¿Por qué decimos esto? Hemos hablado también de esto en este programa. Porque María es la madre del rey. Y en el reino davídico, en el reino de David, que en la monarquía de David, y que Jesús viene a cumplir perfectamente esta prefiguración del Antiguo Testamento de la monarquía de David, Jesucristo es el verdadero rey. En el reino davídico, la reina no era la esposa del rey, porque los reyes tenían muchas mujeres. La reina era la madre del rey. Y podemos encontrar testimonio de esto en los libros de Samuel y de Reyes. Y hemos hablado con detenimiento al respecto en otros programas. Pero bueno, con base en esto, en la tipología, en la escritura, en el estudio, nosotros afirmamos que María, por ser la madre del rey, es reina también y que ocupa ese lugar especial. Bueno, Lutero, fíjense bien, hay que guardar la mesura, dice, no amplificando demasiado el nombre que se le da de reina del cielo, que es verdadero. Pero ella no es una diosa o ídolo para dar o ayudar como piensan algunos. Miren qué fragmento tan interesante. Lutero está haciendo un llamado a la mesura. Ciertamente, como sucede hoy en día, él observaba que muchas personas en su devoción mariana tenían aspectos que hacían parecer una excesiva devoción que relegaba a Dios tal vez a un segundo plano. Y yo no dudo que en su tiempo, así como hoy, puede haber personas que sí tengan un poco confusa o un mucho confusa la posición que María ocupa con respecto a Dios, con respecto a Jesús. No dudo que pueda por ahí haber personas, serán las menos, pero que sí pueda haberlas, que piensen que María es Dios o que piensen que María es superior a Dios. No lo dudo, puede ser el caso. Pero no es la enseñanza de la iglesia, no es la creencia de la iglesia. Lutero aquí dice, hay que tener cuidado de no amplificar demasiado el nombre que se le da de reina del cielo. No niega este título a María, inclusive aclara, dice que es verdadero. El nombre que se le da de reina del cielo es verdadero, dice Lutero. Pero ella no es una diosa o ídolo. Esta es enseñanza totalmente de acuerdo con la enseñanza católica. María no es ni una diosa ni un ídolo. Que a todos nos quede claro, los católicos no creemos eso ni enseñamos eso. Para que por favor ya se dejen de esos ataques de que los católicos tienen a María como una diosa o que la idolatran. No, para nada. Inclusive hay un ataque de reina del cielo era un título que se le daba a una diosa pagana. Sí, también había mitos paganos de un dios que se hacía hombre, que venía a ayudar a los humanos, que moría y que después recobraba vida. También hay mitos de eso. Es por eso que vamos a decir que los cristianos somos paganos, porque hemos cristianizado el mito pagano y que Cristo es nada más que eso. No. Como decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un prominente cristiano del siglo XX. Todos estos mitos, todas estas historias que existían en otras culturas, en otras religiones, eran una manera de la providencia de Dios para preparar a sus hijos al verdadero evangelio. Por último, hay un comentario muy hermoso, perdón, de Martín Lutero acerca de el Magnificat, este cántico de María que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el cual María dice, alaba mi alma la grandeza del Señor. Todos estamos familiarizados con él, católicos y no católicos. Lutero hace un comentario al Magnificat en el año 1500, lo empieza a escribir en el año 1520, lo termina en el 1521 y se lo dedica a Juan Federico de Sajonia, un joven sobrino del príncipe elector de Sajonia. Y dice, le dedica esto al príncipe y son las palabras de apertura de este comentario. Que otros escuchen a sus amantes entonar una canción mundana. Un príncipe y señor escuchará de buen grado a esta casta virgen que canta un himno espiritual puro y salvador. No está mal la costumbre de todas las iglesias de entonar cada día en las vísperas este cántico con agradable y particular melodía.
que la misma tierna Madre de Dios me quiera alcanzar espíritu para exponer útil y profundamente su cántico. Martín Lutero implorando la intercesión de María para interpretar adecuadamente este pasaje de la Escritura. Ojo, ¿eh? Y da comienzo con estas palabras. Para entender este canto de alabanza se ha de notar que la benditísima Virgen María habla por propia experiencia, en la que fue iluminada y amaestrada por el Espíritu Santo, pues nadie puede entender a Dios y su palabra si no es mediante el Santo Espíritu. Y continúa, voy a citar algunos fragmentos de este comentario al Magnificat. La veneración de María se encuentra en las profundidades del corazón humano. Ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Hay que subrayar esto. El padre de los protestantes diciendo, nunca podremos honrarla lo suficiente. Aun cuando ese honor y alabanza debe ser dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. ¿Cómo va a faltar a Cristo si María es la obra perfecta de sus manos? ¿Cuándo se ha visto que un autor se moleste porque alguien se maraville de sus escritos? ¿Cuándo se ha visto que un pintor se moleste porque alguien alabe sus obras de arte? ¿Cuándo se va a ver que Cristo se moleste o se indigne porque alguien alabe la más perfecta de sus creaciones, que es María? Nunca. Cada uno, continúo con las palabras de Lutero, tendría que honrar a María tal como ella misma lo expresó en el Magnificat. Ella alabó a Dios por sus obras. ¿Cómo podremos entonces nosotros alabarla? El verdadero homenaje de María es en honor de Dios, la alabanza de la gracia de Dios. María nada es por su mérito propio, sino por el mérito de Cristo. María no desea que vayamos a ella, sino a través de ella hacia Dios. Esta es enseñanza católica. María desea que a través de ella vayamos hacia Dios. Este es el comentario de Lutero al Magnificat. Vean cómo culmina Lutero este comentario. Aquí cesamos por ahora y pedimos a Dios la recta inteligencia de ese Magnificat, que no solamente nos ilumine y nos hable, sino que arda y vive en el cuerpo y en el alma. Concédanoslo, Cristo, por la intercesión y voluntad de su amada Madre María. Amén. Concédanoslo, Cristo, por la intercesión y voluntad de su amada Madre María. Amén. Palabras de Martín Lutero. Yo estoy seguro que lo que hemos visto en este programa ha sido sorprendente para muchos, que muchos inclusive no lo creerán. Yo ofrezco enviar estas citas que hemos leído el día de hoy de los escritos del sacerdote católico que después dejó la iglesia en el siglo XVI a cualquiera que lo desee. Las envío con su referencia, con el libro, en qué página, qué editorial es, en donde inclusive lo pueden consultar. Algunos de estos están en línea, en internet. Si me escribe cualquiera que lo desee un correo electrónico a la dirección apologética@mariavision.com y me solicita una copia de estos fragmentos de los escritos de Lutero, se las hago llegar con todo gusto. apologética@mariavision.com. Por último, y para dar respuesta a una de las llamadas que tenemos aquí de Victoria López de Querétaro, dice, ¿qué tenemos en común protestantes y católicos? Agradezco también a Lilia Zacarías por su llamada y a Jesús César Sánchez López de Baja California, aquí en México, que nos dice, ¿cuándo se empezó a venerar a María? Bueno, hay pruebas arqueológicas de que en el siglo I, en la casa de María Nazaret, ya había inscripciones en honor de ella. ¿Qué tenemos en común católicos y protestantes? ¿Qué nos puede unir? Bueno, voy a dejar que un escrito también de Martín Lutero nos ilumine. Dice así: es consuelo y sobreabundante bondad de Dios que el hombre pueda exultar en semejante tesoro.
María es su verdadera madre. María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si Él, Cristo, es nuestro, deberíamos estar en su lugar, en el regazo de María, ya que donde Él está debemos estar también nosotros, y todo lo que Él tiene debe ser nuestro, y su madre es también nuestra madre. Sermón pronunciado en 1529. Agradezco muchísimo a la familia González de Guatemala, muchísimas gracias. A Estela Rubalcaba Delgadillo de Teocaltiche, porque el cardenal nos permitió, a tu pregunta rapidísimo. Carlos Pérez de Guatemala, muchísimas gracias. Jesús Alejandro González de aquí de Zapopan, en México. A todos ustedes les agradezco muchísimo que María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a encontrar este camino a la unidad de todos los cristianos, deseada por nuestro Señor en el capítulo 17, versículo 21 del Evangelio de Juan. Que esta verdad histórica ilumine el camino a la unidad de todos los que somos cristianos, seamos católicos o no. Mientras eso sucede, y si Dios nos permite, hasta la próxima semana que nos volvamos a encontrar, pues que Dios los bendiga y que María interceda por todos nosotros. Muchísimas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me.